Jorge Granda presenta el disco Los fantasmas de la guerra. Desde el minimal, l'ambient y la psicoacústica, el trabajo nuevo del compositor y un recital de guitarra eléctrica que reflexiona al rodio el proceso desproductivo global y l'escosamiento de los recursos en el mundo. Los fantasmas de la guerra es el título de mi 13º disco, el 12º de estudio y el 13º en la discografía general. Es un disco que grabé en Gijón, en los estudios Coma, aquí en el barrio de Roces, y también lo grabé en el Instituto Jovellanos, en el contexto de un taller de producción musical. Bueno, el técnico de sonido fue Pedro Vigil, también tuve la asistencia de Fernando Yáguez, que bueno, es un técnico de sonido también bastante conocido. El disco son 9 cortes instrumentales que a mí me gusta definir como música ambient, música ambiental bastante mínima en cuanto a recursos. Es música hecha con guitarra eléctrica en esta ocasión, es decir, el disco es un recital de guitarra eléctrica, 9 temas, 40 minutos de duración, en un contexto de música hecha desde la reflexión y pensando un poco en el proceso desproductivo global y en la falta de recursos. De ahí un poco también que tenga pocas piezas el disco y que sea un disco bastante pensado dirigido hacia un contexto minimal. El disco se basa en la idea de eliminar prácticamente todos los instrumentos y centrar el discurso en un solo instrumento, que es la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica que cuenta algo, ¿no? A través de un lenguaje que yo tenía en otros discos, pero que necesitaba de alguna manera condensar. Y para condensar el disco lo que hice fue, al final, eliminar todos los instrumentos y trabajar solamente con uno, que en este caso es la guitarra eléctrica. Tiene algunos delays, algunos efectos de reverb y demás, pero bueno, básicamente lo que quería era concentrar el discurso al máximo e intentar olvidarme de lo que había hecho en el pasado, de otros discos con los que haya podido trabajar, en otros estilos, el lenguaje sinfónico orquestal, la música de cámara o incluso discos que eran un poco más cercanos al post-rock. Pero bueno, quería centrarme en tratar de encontrar esa máxima de menos es más, y eso ha costado, claro. Fundamentalmente el disco se basó en una idea, una pregunta inicial, que era la idea de preguntarme a qué suena el presente. Yo desde los últimos discos tenía la sensación de que estaba repitiendo de alguna manera o tratando de imitar algunas músicas que ya existen, música bien de los 80, bien de los 90, de los 2000, pero cuesta mucho trabajar el discurso propio. Entonces al final yo desde el inicio en este disco me planteé a qué suena el presente y tratar de reducir el discurso en tiempo y espacio a algo muy mínimo, que fuera un recital de guitarra eléctrica, y que ese recital de guitarra eléctrica consiguiera contar algo a través de un concepto. De ahí que el disco se llame Los fantasmas de la guerra. Pretende ser una analogía hacia un tiempo complicado.